Hay relaciones que llegan a tu vida como un abrazo y relaciones que llegan como un espejo. Algunas te acompañan y otras te confrontan. Y no siempre la más intensa es la más sana. A veces, el amor que más te conmueve es el que más te desordena, el que te obliga a mirarte, a preguntarte quién sos cuando amás y qué estás dispuesto a ceder para no sentirte solo. Porque el amor no siempre se presenta en su forma más noble. A veces llega mezclado con miedo, con carencias, con heridas antiguas. Y uno, desde ese lugar, cree que amar es sostener, aguantar, explicarse todo el tiempo por qué el otro no puede dar más. Con los años uno va entendiendo que el amor no alcanza si te pierde, que no sirve de mucho estar acompañado si en el fondo te sentís abandonado. Y ahí aparece algo que podríamos llamar madurez emocional. No se trata de racionalizarlo todo, ni de volverse duro, ni de blindarse para no sufrir. Al contrario, la madurez emocional suele nacer del dolor, de ese punto en el que te das cuenta de que no podés seguir entregando más de lo que recibís, ni seguir esperando que alguien cure heridas que no originó. Hay personas que tuvieron que tocar fondo en una relación para descubrirse, personas que un día se miraron al espejo y no se reconocieron, que se dieron cuenta de que estaban amando desde el miedo, miedo a quedarse solos, miedo a no valer, miedo a ser abandonados otra vez, y desde ese lugar hicieron cosas que hoy jamás volverían a hacer. Callaron, se adaptaron, renunciaron a sí mismos. Y cuando el alma se cansó, apareció la pregunta que marca un antes y un después. ¿Qué estoy haciendo conmigo? Ese momento es brutal, pero también profundamente liberador, porque ahí nace una decisión silenciosa, la de no volver a traicionarse, la de entender que el amor que te pide que te desaparezcas no es amor, es dependencia. Y entonces algo empieza a cambiar en la forma de vincularse. La persona que crece emocionalmente no deja de amar, no deja de sentir, no se vuelve indiferente. Lo que cambia es la manera de estar en una relación. Lo que cambia es la manera de cuidarse. La madurez emocional no convierte a nadie en un ser perfecto. No elimina los celos, ni la tristeza, ni la frustración. No evita los conflictos. No hace que todo sea mágico. Lo que hace es darte conciencia. Te ayuda a reconocer cuándo una relación te expande y cuándo te apaga. Te enseña a diferenciar entre amar y abandonarte, entre acompañar y rescatar, entre luchar por el vínculo y luchar contra vos mismo para sostenerlo. Y con el tiempo se vuelve evidente que amar bien no es quien más aguanta, sino quien más respeta sus propios límites. Quien entiende que forzar una historia nunca la vuelve más verdadera. Quien sabe que quedarse no siempre es un acto de amor, a veces es un acto de miedo. Y la persona emocionalmente madura empieza a elegir distinto, con más calma, con más conciencia, con menos ilusión de salvarse en el otro. No quiere decir que no duela. No quiere decir que dejen de existir despedidas, decepciones o lágrimas. Simplemente significa que ya no se paga el precio de perderse a uno mismo, porque una de las experiencias más duras que alguien puede atravesar es descubrir que en nombre del amor dejó de ser quien era. Y cuando uno vuelve de ahí, cuando reconstruye su autoestima, su identidad, su voz interna, entiende que no puede volver a cruzar esa línea. Por eso, cuando hablamos de una persona emocionalmente madura, hablamos de alguien que aprendió muchas veces de la peor manera a cuidarse dentro del amor. Alguien que ya no confunde sacrificio con vínculo, que no romantiza el dolor, que no cree que sufrir sea parte necesaria de la historia. Hablamos de alguien que todavía cree en el amor, pero ya no a cualquier precio. Y en esa nueva forma de amar aparecen ciertos no muy claros. No nacen del orgullo ni del enojo. Nacen del respeto propio. Son límites que protegen la dignidad, la identidad, la salud emocional. Son decisiones que ordenan la vida efectiva y que, aunque a veces duelan, sostienen algo fundamental: el amor propio. Hoy vamos a recorrer 7 de esas decisiones, 7 cosas que una persona emocionalmente madura ya no hace en una relación. No porque no pueda, sino porque ya entendió el costo emocional que tuvieron en su vida. Y ese aprendizaje, que siempre deja cicatrices, se transforma en sabiduría. Si al escuchar alguna de estas reflexiones sentís que te habla directamente, no es casualidad. Tal vez estés en ese punto clave de tu historia, en el que empezás a elegir distinto, en el que tu paz
pesa más que tu necesidad de agradar, en el que tu dignidad ya no está disponible para negociar. Y tal vez ahí mismo esté naciendo tu propia madurez emocional. Detengámonos primero en algo esencial, porque acá comienza casi toda historia de dolor afectivo, el abandono de uno mismo. Una persona emocionalmente madura, cuando llega a ese punto de su vida, ya no está dispuesta a dejarse de lado para sostener una relación. Y no porque no ame, sino precisamente porque aprendió a veces de forma muy dura que el amor pierde sentido cuando te obliga a desaparecer. Muchas personas han vivido esto sin siquiera darse cuenta. Un día se descubren priorizando siempre al otro, sus tiempos, sus necesidades, sus estados de ánimo, su manera de ver el mundo. Empiezan a decir que sí cuando quieren decir que no, a minimizar lo que sienten, a justificar maltratos sutiles, a postergar sus sueños para no incomodar. Y lentamente, casi sin advertirlo, empiezan a correrse de su propio centro. Ya no eligen, ya no opinan con libertad, ya no expresan lo que les duele, solo se adaptan. La persona, emocionalmente madura, mira hacia atrás y reconoce ese camino. Recuerda el silencio que guardó por miedo a perder. El nudo en el estómago cada vez que aceptó algo que en realidad no quería. La sonrisa forzada con la que tapaba la angustia. Y recuerda sobre todo la sensación de ir apagándose de a poco, como si de tanto sostener el vínculo hubiera dejado de sostenerse a sí misma. Ese punto de quiebre no llega de un día para otro. A veces se anuncia con insomnios, con tristeza, con enojo acumulado, con una sensación profunda de injusticia que no siempre puede nombrarse. Es el cuerpo hablando antes que la mente. Hasta que un día aparece una pregunta que ya no se puede callar. ¿En qué momento me perdí? Y ahí empieza la transformación. La persona que madura emocionalmente se da cuenta de que hay una línea que no puede volver a cruzar, la línea del autoabandono, porque entiende que cuando se deja a sí misma para el final, cuando se calla para no discutir, cuando deja de mostrarse tal cual es para agradar, está traicionando algo sagrado, su propia identidad. Y ningún vínculo vale ese precio. Esto no significa que se vuelva egoísta, fría o incapaz de ceder. No. Significa que aprende a diferenciar entre negociar y desaparecer, entre acompañar y resignarse, entre amar y borrarse. Aprende que el amor real no exige renunciar a lo que uno es, sino compartirlo. Y que si para que la historia funcione necesita dejar de existir emocionalmente, entonces esa historia no está hecha para permanecer. Quien ha crecido emocionalmente empieza a decir lo que siente, con respeto, pero también con firmeza. Aprende a pedir, a poner palabras al dolor, a reconocer cuando algo lo lastima, y aunque tal vez tiemble por dentro, ya no se calla, porque descubrió que el silencio sostenido es otra forma de abandono. Se escucha, se registra, se cuida. Y esto no es sencillo. Muchas veces implica aceptar que ciertas relaciones cambian, que no todos están preparados para vincularse con alguien que ya no se sacrifica incondicionalmente. Implica atravesar culpas, viejas creencias, mandatos que repetían que amar es darlo todo. Pero la persona emocionalmente madura sabe que dar todo no puede incluir entregarse a sí misma como moneda de cambio. Por eso, cuando reconoce que una relación lo invita nuevamente a correrse de su lugar, ya no entra en ese juego. Si el otro necesita que renuncie a lo que siente, a lo que quiere, a lo que sueña, para permanecer, elige retirarse. No siempre lo hace de inmediato. A veces duele, a veces tarda, pero no fuerza más allá de lo que su alma soporta, porque aprendió que una relación donde uno se queda vacío no es hogar, es pérdida. Esta conciencia trae consigo algo muy valioso, la capacidad de permanecer en un vínculo sin dejar de ser uno mismo. Ya no adapta su esencia para encajar, ya no miente sobre lo que desea, ya no minimiza su dolor, y si el otro no puede aceptar esa verdad, no se rompe para ajustarse, simplemente entiende que no es ahí. El autoabandono fue tal vez una etapa de su vida, un lugar al que llegó por miedo, por carencia, por heridas antiguas, pero ya no es su casa, ya no vuelve ahí, porque sabe que cuando una persona se pierde a sí misma en una relación, deja de ser pareja para convertirse en sombra. Y vivir en sombras duele mucho más que estar solo. La madurez emocional, entonces, empieza por esta decisión íntima y profunda: no volver a abandonarse.
no dejar de escucharse, no renunciar a su voz interior para sostener un nosotros que solo existe cuando uno desaparece. Es un acto de amor propio, pero también de honestidad, porque nadie puede amar de verdad si primero no se respeta. Y desde ese lugar, la persona emocionalmente madura comienza a vincularse distinto, más auténtica, más presente, más consciente de lo que siente, con el coraje de decir sí cuando quiere quedarse y también no cuando algo lo hiere, porque aprendió que la relación más importante de su vida es la que tiene consigo mismo, y que todo amor verdadero empieza ahí. Hay un momento en el camino emocional de una persona en el que deja de aceptar amores que llegan incompletos, no porque ya no crea en el amor, sino porque aprendió, a través de sus propias heridas, que el cariño a medias termina lastimando enteramente. Antes tal vez se conformaba con esas historias que nunca terminaban de empezar, donde el otro estaba, pero no del todo. Esos vínculos en los que había presencia cuando convenía, afecto condicionado, promesas que flotaban en el aire sin volverse realidad. Durante un tiempo creyó que, insistiendo, demostrando, esperando lo suficiente, ese amor iba a consolidarse. Hoy ya no. La persona emocionalmente madura reconoce el peso de las mitades, sabe lo que se siente estar al lado de alguien y aún así experimentar una profunda soledad. Conoce la angustia de depender de un mensaje, de una palabra, de un gesto mínimo, para sentir que todavía ocupa un lugar. Y recuerda las noches de preguntas silenciosas. ¿Qué más tengo que hacer para que me elija? Esa pregunta es una herida abierta. Y normalmente marca el inicio del desgaste emocional. Los amores a medias suelen ser sofisticados. No siempre duelen evidente. A veces vienen envueltos en excusas razonables. No estoy preparado, te quiero, pero tengo miedo, dame tiempo. Y uno, con tal de sostener la esperanza, acepta esperar. Se convence de que el otro tarde o temprano va a sanar, a ordenar, a decidir. Mientras tanto, va ajustando las expectativas, baja la intensidad. Se acostumbra a la ausencia, a la irregularidad, a vivir en una especie de pausa emocional permanente. Pero la persona que maduró emocionalmente ya no tolera ese modo de amar. Se dio cuenta de que cuando uno permanece en un vínculo intermitente, la autoestima comienza a erosionarse, porque el mensaje que recibe es siempre el mismo. No sos prioridad. Y ningún corazón resiste demasiado tiempo siendo segunda opción. El amor no debería doler como un examen constante, ni convertirse en una competencia invisible por atención y afecto. Lo más duro de los amores a medias es que por momentos parecen completos. Hay instantes de intensidad real, caricias sinceras, palabras que ilusionan. Esos flashes de cercanía alimentan la esperanza. Y entonces el otro se retira otra vez, vuelve a su mundo interno, desaparece emocionalmente y uno queda atrapado entre lo que fue por un momento y lo que nunca termina de ser. Esa montaña rusa desgasta, confunde, desordena. Quien alcanzó madurez emocional aprende a leer ese vaivén. Ya no se engaña. Deja de justificar lo injustificable. Deja de romantizar la inestabilidad. Entiende que el amor verdadero no tiene que ser siempre fácil, pero sí constante. No se esconde. No aparece solo cuando conviene. No se negocia en cuotas. Y si la otra persona no está disponible afectivamente, ya no se queda intentando convencerla, porque aprendió que el amor que necesita ser persuadido no es amor, es resistencia. Esto no significa que la persona emocionalmente madura se vuelva exigente de la frialdad. Al contrario, mira con compasión la dificultad ajena. Comprende que todos cargamos heridas, miedos, defensas, pero también sabe que comprender no la obliga a quedarse ahí. Puede amar a alguien y aún así sostener la verdad de que ese vínculo no la está cuidando y elige retirarse, no como castigo, sino como acto de responsabilidad emocional consigo misma. Dejar un amor a medias muchas veces duele más que dejar un vínculo claramente malo, porque acá también hubo ternura, hubo momentos hermosos, hubo intención, pero faltó decisión, faltó presencia, faltó elección, y la persona madura ya no negocia ese punto, necesita ser elegida, no como posesión, sino como prioridad emocional real, alguien que quiere estar, alguien que se queda, alguien que sostiene. Ese cambio interior transforma toda la manera de amar, ya no idealiza señales mínimas,
Ya no se ilusiona con migajas de afecto. Ya no interpreta cada gesto como una confirmación de algo que, en el fondo, no existe. Aprende a mirar lo que es, no lo que podría ser. Y se pregunta, ¿este amor me cuida, me honra, me sostiene cuando caigo? ¿Estoy incluida en su vida o apenas en sus ratos libres emocionales? Si la respuesta es dolorosamente clara, actúa en consecuencia. También aprende a no dividirse en dos, porque los amores a medias suelen exigir versiones recortadas de uno mismo, pedir menos, sentir menos, necesitar menos, agradecer demasiado, adaptarse siempre. Y la persona emocionalmente madura ya no está dispuesta a encogerse para caber en la vida de otro. Prefiere una soledad auténtica antes que una compañía intermitente. Y cuando decide marcharse de ese amor incompleto, no lo hace desde el enojo. Lo hace desde la comprensión. Yo necesito un amor presente, y vos hoy no podés darlo. No hay pelea, no hay drama exagerado, hay dignidad, y una tristeza limpia, que duele, pero no humilla, porque comprendió algo esencial. El amor verdadero no se ruega, no se persigue, no se mendiga. El amor verdadero sucede cuando dos personas están disponibles para encontrarse, y cuando una no lo está, insistir es una forma lenta de autolesión emocional. Así, la persona emocionalmente madura se permite esperar algo distinto, no perfecto, no mágico, no idealizado, simplemente real. Un vínculo donde pueda apoyar el corazón sin miedo a que desaparezcan. Un lugar donde no tenga que demostrar su valor, porque ya es visto y honrado. Un amor que no le pida paciencia eterna, sino presencia mutua. Y en ese acto de soltar amores a medias, se está eligiendo a sí misma otra vez. En algún punto del camino afectivo, una persona emocionalmente madura entiende que el amor deja de ser amor cuando se transforma en escenario de poder. Y esa comprensión no surge de la teoría. Nace de haber vivido relaciones donde el vínculo ya no era encuentro, sino pulso, donde cada gesto, cada silencio, cada palabra escondía una estrategia, donde no se hablaba para comprenderse, sino para ganar. Las dinámicas de poder en una relación no siempre son evidentes. A veces aparecen disfrazadas de chistes, de así soy yo, de sarcasmos cotidianos, de silencios calculados. Otras veces se esconden detrás del control. Revisar, preguntar, sospechar, marcar límites que en realidad son cercos. Y hay algo todavía más sutil, la manipulación emocional. Ese modo en el que uno hace sentir culpable al otro por sentir, por necesitar, por pedir. Y lentamente la relación deja de ser un lugar seguro y se convierte en un campo minado. La persona emocionalmente madura suele reconocer ese territorio porque alguna vez lo habitó. Tal vez fue quien cedía siempre para evitar conflictos. O tal vez fue quien intentó, sin darse cuenta, dominar a través del afecto. Y en algún momento se vio atrapada en una dinámica de ganadores y perdedores dentro de un vínculo donde, en teoría, nadie debería competir. Ese descubrimiento es devastador, porque muestra una verdad incómoda. Cuando el amor se convierte en poder, alguien termina perdiendo siempre, y a veces pierden los dos. Madurar emocionalmente implica renunciar a ese juego, abandonar la necesidad de controlar, corregir, imponer, someter o dirigir los movimientos del otro. La persona que creció internamente empieza a comprender que nadie puede amar desde la libertad si vive bajo amenaza, culpa o miedo. Que el amor sano no necesita jerarquías emocionales, no requiere demostrar quién tiene más razón o quién soporta más. El amor sano es paridad. Por eso, la persona emocionalmente madura deja de usar recursos que alguna vez le sirvieron para sentirse segura. El silencio como castigo, la distancia como presión, los celos como reclamo encubierto, la ironía como mecanismo de defensa. Empieza a hablar, no desde el ataque, sino desde la verdad. Dice, esto me dolió, esto no lo quiero, esto me hace sentir así. Ya no especula, ya no actúa para generar reacción, ya no amenaza con irse para comprobar si la buscan, y del mismo modo, deja de aceptar que el otro ejerza poder sobre ella a través de la culpa, la descalificación o la superioridad emocional. No entra en discusiones donde se intenta definir quién es el problema. No acepta que la traten
como si fuera menos. No tolera el chantaje afectivo disfrazado de amor, porque entiende que el amor no hiere desde arriba. El amor verdadero mira a los ojos. Esta renuncia al poder tiene un costo, porque el poder, aunque sea tóxico, da una sensación falsa de control. Cuando uno deja ese juego, queda expuesto. Aparece la vulnerabilidad real, y eso asusta, pero también libera. La persona emocionalmente madura prefiere esa exposición auténtica antes que la seguridad artificial que ofrecen los juegos de manipulación. Aprender además que el vínculo no puede sostenerse sobre la idea de yo te necesito. El amor sano no es dependencia, sino elección diaria. Dos personas que podrían vivir sin el otro, pero eligen caminar juntas. Cuando la base es la amenaza, si te vas me destruyo, sin vos no soy nada, lo que hay no es amor, sino miedo. Y la madurez emocional consiste en abrazar un amor que no retenga desde la desesperación, sino que invite desde la libertad. La persona madura también toma conciencia de su propio poder interno. Empieza a reconocer que no necesita imponerse para ser valorada, que no necesita controlar para sentirse segura, que su voz tiene peso sin necesidad de elevarla, que su presencia tiene valor aunque no esté todo el tiempo demostrando, y deja de justificar cualquier forma de maltrato emocional, por mínima que parezca bajo la frase «pero me quiere». Porque el amor que lastima no puede ser excusa del dolor. Este cambio transforma completamente la dinámica de pareja. Las conversaciones se vuelven más honestas. Hay menos escenas, menos dramatismo innecesario, menos tensión subterránea. No porque no existan diferencias, sino porque ya no se discute para vencer, se habla para comprender. Y cuando algo no puede resolverse, la persona emocionalmente madura sabe que a veces la elección más sana es soltar, sin convertir la despedida en un campo de guerra. Pero quizás lo más importante es que, al soltar el poder, aparece el cuidado. Ya no se hiere, porque el otro se lo merece. Ya no se buscan puntos débiles para atacar. Ya no se guardan heridas como arsenal emocional. Se entiende que la persona que uno ama es precisamente alguien a quien hay que cuidar, incluso cuando hay enojos, incluso cuando hay dolor. Y ese cuidado es una forma de ternura adulta. Renunciar al poder dentro del amor también implica aceptar que no podemos moldear al otro, que no está en nuestras manos cambiar su carácter, su pasado, sus modos. Sí podemos expresar lo que necesitamos, lo que esperamos, lo que soñamos, pero no desde el mandato, sino desde la verdad. Y si el otro no puede o no quiere caminar en la misma dirección, la persona emocionalmente madura no fuerza, elige, y a veces elige irse. Porque entiende algo que quizás sea una de las claves del amor sano. Nadie que te ama necesita dominarte. Y nadie que te ama bien va a dejar que vos domines su vida. El amor real sucede en el encuentro de dos libertades. Todo lo demás es miedo maquillado de afecto. Hay un instante en la vida afectiva de una persona en el que comprende algo tan simple como doloroso. Amar no alcanza si del otro lado no te eligen. Y esa comprensión no llega en un momento luminoso, sino después de haber insistido demasiado tiempo en lugares donde siempre parecía faltar algo. Después de haber esperado señales, gestos, palabras que nunca terminaron de llegar. Después de haber sostenido el vínculo casi en soledad, creyendo que la intensidad de su amor podía suplir la falta de reciprocidad. La persona emocionalmente madura reconoce ese territorio. Sabe lo que es quedarse en una relación donde siempre se siente un poco afuera, donde participa de la vida del otro, pero no termina de pertenecer, donde el compromiso es ambiguo, las definiciones se postergan, los proyectos en común nunca se concretan, y recuerda, con cierta tristeza, haber aceptado durante un tiempo esa indefinición, como si agradecerlo poco fuera suficiente. Quedarse donde no te eligen es una forma silenciosa de abandono propio, porque tarde o temprano uno empieza a preguntarse qué tiene de malo, qué le falta, qué debería cambiar para ser finalmente elegido, y ahí el amor propio empieza a desgastarse. La persona emocionalmente madura ya atravesó ese proceso y no quiere volver. Aprendió que cuando el otro no define, no decide, no se compromete, también está eligiendo. Y muchas veces no está eligiendo quedarse. No se trata de exigir perfección ni proyectos inmediatos. Se trata de presencia emocional real, de sentir que el otro también apuesta,
que está, que sostiene, que te incluye en su vida de manera concreta. Y cuando eso no sucede, la persona que creció emocionalmente deja de negociar con la realidad. Ya no se cuenta historias para suavizar la ausencia. Ya no interpreta las señales más mínimas como pruebas de amor. Ya no se aferra a momentos lindos para justificar un vínculo incompleto. Irse de un lugar donde no te eligen no es fácil. No se hace desde el enojo, sino desde el cansancio emocional. Desde esa certeza que nace en el pecho y dice, acá me estoy perdiendo. Y entonces la persona emocionalmente madura toma una decisión que quizás antes no hubiera tomado. Protege su dignidad, no ruega, no persigue, no compite por un espacio que debería ser natural, porque comprende que el amor que se pide de rodillas ya no es amor, es necesidad. En este proceso aparece algo muy humano, la tristeza, porque irse no significa dejar de querer. Muchas veces se ama profundamente, pero aún así no alcanza. Hay historias donde el deseo no coincide, donde el tiempo interno de cada uno es distinto, donde el otro no puede o no quiere ofrecer lo que uno necesita. Y en lugar de quedarse esperando una transformación que no depende de él, la persona, emocionalmente madura, elige retirarse con respeto. Ese retiro no es una fuga, es un acto de amor propio. La persona ya no se somete a la incertidumbre permanente, a la duda constante, a la sensación de ser siempre la opción posible, pero no suficiente. Deja de vivir en el quizás y regresa a un lugar interno donde puede sentirse completa sin depender de una respuesta externa. También aprende a mirar con honestidad sus propias expectativas. Comprende que a veces no lo eligieron no porque no tenga valor, sino porque el otro no está disponible emocionalmente, y deja de hacer de eso una herida identitaria. Ya no se define a través del rechazo. Sabe que su valor no se modifica según el deseo ajeno. Y esa certeza la libera. Otra transformación importante es que deja de insistir. Antes tal vez intentaba convencer, explicar, analizar, justificar. Hoy ya no. Si el otro duda constantemente, si nunca da un paso firme hacia el vínculo, si no ofrece claridad, no presiona. Sencillamente entiende que no está siendo elegido y se va. Con lágrimas, sí, con duelo, también, pero con dignidad. Porque una persona emocionalmente madura sabe que cuando tiene que luchar demasiado para sostener un lugar en la vida del otro, ese lugar nunca estuvo realmente disponible. Y por más fuerza que haga, el amor no se fabrica a la fuerza. El amor se construye entre dos. Y cuando solo uno está intentando, la relación se convierte en una espera interminable. Irse de donde no te eligen implica confiar en algo profundo. Habrá alguien que sí lo haga, no desde la idealización, no desde el cuento perfecto, sino desde la presencia real. Alguien que no tenga que ser perseguido. Alguien que no te pida paciencia eterna. Alguien que te incluya naturalmente en su mundo. Mientras tanto, la persona emocionalmente madura elige quedarse consigo misma, reconstruir su centro, fortalecer su autoestima, sanar sus heridas. Y en ese proceso descubre que el verdadero amor no te obliga a rogar, no te deja en suspenso, no te convierte en un interrogante permanente. El verdadero amor te nombra, te incluye, te habita. Por eso, quien ha crecido emocionalmente ya no se queda donde no lo eligen. No porque se crea superior, no porque no pueda tolerar la frustración, simplemente porque entendió que su dignidad no está en discusión. Y cuando uno sostiene esa verdad, el corazón, aunque duela, descansa. Hay una etapa en el camino emocional de una persona en la que descubre que no necesita lastimar para ser vista, que ya no hace falta elevar la voz, atacar, ironizar o destruir para que el otro la escuche. Y ese descubrimiento suele llegar después de haber vivido discusiones interminables, escenas cargadas de reproches, llantos que ya no podían sostener más dolor, porque durante mucho tiempo tal vez aprendió que la única forma de que la registraran era estallando. En algunas relaciones, el conflicto se convierte en idioma. El amor se expresa a los gritos, en reclamos, en ironías punzantes. Se crean dinámicas donde uno habla para defenderse, no para entender, donde cada palabra se arroja como si fuera un arma. La persona emocionalmente madura, si mira hacia atrás, reconoce haber estado ahí. Recuerda la sensación de entrar a una discusión sabiendo que nadie iba a salir ileso,
y recuerda también el cansancio que quedaba después, una mezcla de culpa, tristeza y agotamiento emocional. Madurar afectivamente implica comprender el daño que pueden causar las palabras. Una frase dicha desde el enojo puede quedarse viviendo en la memoria del otro por años. Un comentario cruel puede romper algo que después es muy difícil de reparar. Y así como uno se hiere, también se hiere a sí mismo. Porque el vínculo se llena de resentimiento, de defensas, de distancia emocional. El amor empieza a convivir con el miedo a la próxima explosión. La persona emocionalmente madura decide cortar ese ciclo, no porque ya no sienta enojo, sino porque aprende a responsabilizarse por él. Entiende que el enojo es legítimo, pero la agresión no es inevitable. Aprende a poner pausa, a respirar, a decir, ahora no puedo hablar, necesito calmarme. Ese pequeño gesto, que parece simple, es en realidad un acto enorme de cuidado, porque protege al vínculo de daños innecesarios. También deja de utilizar recursos que alguna vez creyó normales. El sarcasmo hiriente, el desprecio encubierto, la burla, la humillación emocional. Ya no busca ganar discusiones a cualquier precio. Renuncia a tener la última palabra. Porque entendió que cuando uno gana, desde la agresión, la relación pierde. Y si el vínculo importa, lastimar deja de ser opción. Esto no significa que se vuelva sumisa o silenciosa. Al contrario, la persona emocionalmente madura aprende a expresar su dolor con claridad, pero sin violencia. Dice lo que siente, lo que no quiere, lo que necesita, pero lo hace desde la vulnerabilidad, no desde el ataque. Y eso cambia completamente la dinámica. El otro ya no se siente invadido, sino invitado a comprender. En el mismo sentido, deja de aceptar que la agredan en nombre del amor. Ya no normaliza el maltrato verbal, los gritos constantes, el desprecio cotidiano. No justifica frases crueles con el argumento de estaba enojado, porque sabe que el enojo explica, pero no justifica, y pone límites claros. A veces esos límites permiten que la relación crezca, otras veces marcan el final, pero siempre protegen su dignidad. La persona emocionalmente madura también se mira a sí misma con honestidad, reconoce sus propias heridas, su historia, los lugares desde donde reaccionaba. Quizás en algún momento necesitó alzar la voz para existir. Quizás aprendió que el mundo solo escucha cuando uno golpea la mesa. Hoy ya no. Hoy elige un amor donde no sea necesario defenderse constantemente. Y descubre algo fundamental. Cuando el miedo desaparece de la conversación, el vínculo se vuelve más verdadero. Se puede hablar desde el dolor sin destruir. Se puede expresar un límite sin humillar. Se puede aceptar una diferencia sin convertirla en batalla. Se puede amar sin guerra. Este cambio genera una nueva forma de intimidad. La persona emocionalmente madura se vuelve cuidadosa. No pisa donde duele sabiendo que duele. No usa la información emocional del otro como arma. No acumula errores pasados para arrojarlos en el momento justo. No juega al yo te lastimo porque vos me lastimaste. Reconoce el dolor, pero no lo replica. Y, quizás lo más importante, aprende a escuchar de verdad, no solo para responder, sino para comprender. Cuando el otro habla, no está pensando en cómo contraatacar, está intentando entender qué le pasa. Ese espacio de escucha es profundamente reparador. Porque cuando alguien se siente escuchado, ya no necesita gritar. La persona emocionalmente madura se elige a sí misma también en este punto. Cuida sus vínculos, pero sobre todo cuida su forma de amar. No quiere dejar cicatrices innecesarias en la piel emocional del otro. Prefiere la calma, aunque a veces eso implica alejarse del conflicto por un tiempo. Prefiere la verdad dicha con cuidado antes que la sinceridad brutal que hiere. Prefiere construir puentes en lugar de trincheras. Y si alguna vez vuelve a equivocarse porque somos humanos y el dolor a veces desborda, tiene la capacidad de pedir perdón, de reconocer el daño, de reparar. La madurez emocional no elimina los errores, los vuelve conscientes. Y en esa conciencia, el amor encuentra un lugar más digno para habitar. Así, sin show, sin drama innecesario, sin heridas convertidas en banderas, la persona emocionalmente madura aprende a amar sin lastimar, a estar sin invadir, a expresar sin destruir. Y eso, aunque parezca simple, cambia completamente la historia. En algún momento del camino emocional,
una persona descubre que amar no es lo mismo que rescatar. Y esa diferencia, que parece evidente en palabras, en la práctica suele ser confusa, porque muchas veces el amor llega mezclado con compasión, con ternura, con el deseo genuino de ayudar al otro a sanar, y sin darse cuenta, uno empieza a cargar sobre los hombros dolores que no le corresponden. Se transforma en sostén permanente, en refugio constante, en bastón emocional, hasta que, un día, ya no sabe dónde termina el otro y dónde empieza uno mismo. La persona emocionalmente madura reconoce ese terreno, sabe lo que es enamorarse de alguien roto y convencerte de que tu misión es repararlo. Sabe lo que es justificar maltratos o ausencias con la frase «es que tuvo una vida difícil». Sabe lo que es aceptar migajas de afecto a cambio de sentirse imprescindible. Porque hay una trampa sutil en el rol de salvador. Da la ilusión de importancia. Sin mí, no puede. Y durante un tiempo, eso puede sentirse como amor, pero el precio es altísimo. Cuando uno asume el papel de salvador, deja de ser pareja para convertirse en terapeuta, cuidador, tutor emocional. La relación se desequilibra. El otro ya no es responsable de sí mismo, porque alguien más lo sostiene. Y el salvador, en nombre del amor, empieza a postergar sus propias necesidades, a justificar el dolor, a aceptar límites difusos. Se queda, incluso cuando su alma pide irse, porque cree que abandonar al otro sería una traición. La persona emocionalmente madura, al mirar hacia atrás, reconoce ese autoengaño. Entiende que nadie puede salvar a quien no quiere salvarse. Que ayudar no es levantar a alguien una y otra vez, sino acompañarlo mientras aprende a levantarse solo. Y que, muchas veces, detrás del deseo de rescatar, hay miedo. Miedo a estar solo, miedo a no ser necesario, miedo a no ser elegido si no cumple ese rol. Madurar afectivamente implica soltar ese lugar. La persona que creció internamente ya no se confunde. El amor no debe exigir sacrificios permanentes, ni la renuncia constante a la propia estabilidad emocional. Amar a alguien herido no está mal. Lo que está mal es perderse en el intento de curarlo. Por eso, la persona emocionalmente madura puede sostener, acompañar, escuchar, pero ya no se ofrece como salvavidas eterno. Esto incluye dejar de soportar comportamientos dañinos solo porque el otro está mal. Entiende que el dolor explica, pero no justifica. Que las heridas de alguien no habilitan a que cruza límites, manipule, agreda o descuide. Y si esa dinámica se repite, aunque duela, toma distancia. No para castigar, sino para protegerse. Porque comprendió que quedarse para siempre al lado de alguien que no se hace cargo de sí mismo también es una forma de abandono propio. La persona emocionalmente madura también revisa su propia historia. Se pregunta, ¿por qué necesito salvar? Quizás creció en entornos donde el amor se ganaba cuidando a otros. Quizás aprendió que su valor estaba en resolver, sostener, mediar. Al tomar conciencia de esto, empieza a construir una identidad diferente. Su valor no depende de cuán útil sea, sino de quién es. Y eso transforma su forma de amar. En este nuevo paradigma, el vínculo se vuelve más equilibrado. Dos personas adultas, responsables de su mundo interno, que se acompañan sin invadirse, donde cada uno tiene espacios propios de crecimiento, de terapia, de reflexión, donde no se pretende que la pareja cargue con la propia historia. Se comparten dolores, sí, pero no se delega la responsabilidad de sanarlos. Esto no significa frialdad. La persona emocionalmente madura sigue siendo empática, sensible, solidaria. Lo que cambia es el lugar desde el que ama. Ya no necesita sentirse imprescindible para sentirse amada. Ya no mide su valor por cuánto aguanta. Ya no cree que quedarse a cualquier precio sea prueba de amor. Comprende que a veces la mayor muestra de cariño, es decir, hasta acá llego yo. Porque hay amores que, si no los limitas, terminan devorándote. Relaciones donde el discurso es siempre el mismo. Lo hago porque te necesito. Y la persona madura sabe que el amor que se sostiene en la necesidad extrema no es amor, es dependencia emocional. Y la dependencia, aunque vista de romanticismo, termina encarcelando. Entonces, en lugar de salvar, acompaña. En lugar de definir, escucha. En lugar de sostener sola, propone caminar juntos.
Y si el otro no puede o no quiere asumir su parte, no se queda tratando de hacerlo en su nombre. Entiende que cada uno tiene su propio proceso y que obligarse a participar de todos los procesos ajenos es perderse. También aprende a recibir, porque quien ocupa siempre el rol de salvador muchas veces se olvida de pedir ayuda. Lleva todo sobre los hombros. Cree que debe ser fuerte, clara, estable, siempre disponible. La madurez emocional la invita a permitirse ser cuidada también, a mostrarse vulnerable, a reconocer que ella también necesita sostén, compañía, ternura, y que merecer eso no depende de cuánto dé. Soltar el rol de salvadora es, en el fondo, una reconciliación con uno mismo. Es decirse, no tengo que sacrificarme para ser amada, no tengo que cargar el mundo ajeno para sentirme valiosa. Puedo amar desde la libertad. Y, y en esa libertad, el amor deja de ser un deber y se convierte en elección. Así, la persona emocionalmente madura entiende que el verdadero acto de amor no es rescatar al otro, sino invitarlo a encontrarse, y que la verdadera lealtad no es quedarse aunque duela, sino honrarse a sí misma, aun cuando eso implique partir. Hay un momento en la vida emocional de una persona en el que empieza a confiar, de verdad, en su propia intuición. No hablo de sospechas infundadas, ni de miedos que distorsionan la realidad, sino de esa voz interna que no grita, que no dramatiza, pero que es clara. Esa sensación en el pecho que aparece cuando algo no termina de encajar, cuando el vínculo deja un ruido de fondo que no puede explicarse del todo con palabras. La persona emocionalmente madura aprende a escuchar esa voz y sobre todo a no traicionarla. Antes quizás lo hacía. Antes se decía a sí misma que estaba exagerando, que no era para tanto, que el amor siempre duele un poco. Justificaba la ausencia emocional del otro, normalizaba las faltas de respeto pequeñas, se explicaba una y otra vez comportamientos que, en el fondo, sabía que no estaban bien. Es fácil engañarse cuando uno no quiere perder. Y por miedo a la soledad, por necesidad de sostener la historia, por apego, uno puede aprender a callar la intuición hasta creer que ya no existe. Pero la intuición no desaparece, se transforma en cansancio, en ansiedad, en insomnio, se queda en forma de pregunta insistente. ¿Esto realmente me hace bien? Y aunque la mente construya mil argumentos para defender el vínculo, algo dentro no descansa. Ese algo es la intuición, el conocimiento emocional más honesto que tenemos. La persona emocionalmente madura reconoce ese llamado, entiende que sus emociones no son enemigas, sino brújula, y, en lugar de silenciarlas, se detiene, observa, se pregunta con sinceridad si está forzando una historia, si se está dejando de lado, si está aceptando migajas, si está justificando lo injustificable. No huye de la verdad, aunque duela, porque aprendió que traicionarse a sí misma duele mucho más que cualquier despedida. Confiar en la intuición no significa desconfiar de todo, significa mirar con claridad, es aceptar lo que es, no lo que uno desea que sea. Y, cuando la realidad se impone, la persona emocionalmente madura deja de maquillarla. Ya no fabrica excusas, ya no minimiza señales, ya no dice va a cambiar como única respuesta. Mira el presente, porque sabe que vivir esperando a que el futuro repare lo que hoy duele es una forma lenta de abandono propio. Esto también implica aprender a distinguir entre intuición y miedo. El miedo grita, apura, exige certezas inmediatas. La intuición, en cambio, susurra, es calma y certeza, y la persona que ha crecido emocionalmente se toma el tiempo de escuchar, se observa, detecta sus heridas, sus inseguridades, sus patrones, se pregunta desde dónde siente lo que siente, y cuando reconoce la voz auténtica de su intuición, la honra. Honrar la intuición a veces significa quedarse y hablar, poner palabras donde antes había silencios, decir lo que duele, lo que falta, lo que se necesita. Otras veces significa aceptar que el vínculo ya no puede ofrecer lo que uno busca. Y entonces llega la decisión más difícil, soltar, no desde el enojo, sino desde la lucidez, entendiendo que permanecer en un lugar que hiere la paz interna también es una forma de autoabandono. La persona emocionalmente madura no quiere volver a ese lugar,
Ya sabe lo que es decirse. Yo sabía que esto iba a pasar. Ya sabe lo que es mirar atrás y reconocer que las señales estaban ahí desde el principio. Y, con compasión hacia sí misma, decide no ignorarse más. Porque aprendió que su intuición nunca estuvo en contra del amor, estuvo siempre a favor de su dignidad. Este aprendizaje también trae una consecuencia hermosa. Deja de sentir culpa por elegir su bienestar. Ya no se acusa de exagerada, de sensible, de difícil. Comprende que tener límites, escuchar el propio cuerpo, respetar las propias necesidades, no es egoísmo, es madurez. Y el amor sano necesita, necesariamente, de personas que se respeten a sí mismas. La intuición también le recuerda algo esencial. El amor verdadero no genera confusión constante, no te deja siempre en espera, no te instala en la duda permanente. Claro que habrá momentos difíciles, pero la sensación general no es de inestabilidad emocional absoluta. Hay calma, hay coherencia, hay paz. Y cuando esa paz no está, la persona emocionalmente madura no obliga al corazón a quedarse. Aprende, además, a hacerse cargo de sus elecciones. Deja de culpar al otro por no ser quien ella imaginó. Acepta que, en algún punto, vio señales y decidió no escucharlas. Y en lugar de castigarse, aprende, se perdona, se reconstruye y promete algo silencioso. La próxima vez me voy a escuchar antes. Confiar en la intuición también significa confiar en la vida, confiar en que habrá otros caminos, otros vínculos, otros encuentros, que no todo termina con esa relación, que soltarnos siempre es perder, muchas veces es recuperarse, y esa confianza le permite elegir con mayor libertad. Ya no se aferra por miedo, se queda por decisión. Y si decide irse, lo hace con respeto por su propia historia. Así, la persona emocionalmente madura se convierte en alguien que no se traiciona, que escucha su corazón sin caer en el drama, que honra sus percepciones sin convertirlas en arma, que busca siempre el equilibrio entre amar al otro y amarse a sí misma, porque entendió finalmente que la intuición no viene a destruir vínculos, viene a cuidarnos dentro de ellos. Al final, la madurez emocional no es un destino al que se llega de golpe, es un camino, un recorrido lleno de errores, preguntas, retrocesos y pequeñas victorias silenciosas. Nadie nace sabiendo amar bien. Aprendemos en marcha, a veces perdiendo, a veces perdiéndonos. Una persona emocionalmente madura no es alguien que ya no sufre, es alguien que aprendió a no traicionarse en nombre del amor, alguien que entiende que una relación no debería pedirle que se apague, que se calle, que mendigue, que se borre, que viva en duda permanente, alguien que todavía cree en el amor, pero ya no a cualquier precio. Y quizá ahí esté la verdadera transformación, cuando la dignidad deja de ser negociable, cuando la paz comienza a importar, cuando el corazón, aún herido, elige decir, quiero amar, sí, pero quiero, sobre todo, no perderme otra vez, porque el amor sano no te arranca de vos, te acompaña mientras te convertís en quien realmente sos.